sería bueno para generar puestos de trabajo, para generar contenidos locales, para hacer que cada TDT tuviera su nicho de mercado en función de dónde emite, pues al final estamos viendo que se ha convertido también en otra mentira, ¿no? Porque, como dice José Luis, son muchos las licencias de TDT que han arrancado y que al poco tiempo se han chapado, y otras que ni tan siquiera han empezado a emitir, que tienen las licencias y que, bueno, pues por cosas de la crisis pues no se han puesto en marcha. ¿Qué ha pasado con las radios, con las licencias de radio, con las licencias de TDTs? Pues que en estos años locos o golfos ha sido lo mismo que para los empresarios de todo tipo. No vamos a demonizar solo el ladrillo. Lo mismo que para los empresarios de éxito de todo tipo, que el fútbol y los palcos se han convertido en algo muy tentador, pues también tener un medio de comunicación se ha convertido a nivel regional, a nivel local, en algo muy tentador. Tenían un medio y, bueno, pues lo tenían. Unos lo tenían, pues venga, pues lo tenemos. Y otros lo tenían para, bueno, pues si este cabrón no me da esta concesión, yo, en una mala interpretación de lo que es el periodismo, utilizo este medio de comunicación mío para poner el ventilador en marcha. Al final, ¿qué espero que quede? Pues lo que espero que quede de las TDTs, confío que queden solo los que realmente, haciendo una apuesta, y ya no hablo de ideologías, haciendo una apuesta buena, de calidad, original,